de una semblanza del doctor, la licenciatura en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en computación y también maestro en filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington. Es doctora en filosofía por esta misma universidad. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Premio Universidad Nacional, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998, el Premio Nacional de Lógica en el año 2017. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 90 ensayos, artículos de investigación y discusión filosófica, capítulos de libros y libros sobre lógica, filosofía de la lógica, educación y filosofía de las matemáticas. Ha sido profesor visitante y ha impartido cursos y conferencias en universidades como Montclair, Granada, en España, Victoria, en Nueva Zelanda, Indiana, en los Estados Unidos, en México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Federal Electoral, también en universidades como Andrés Bello, en Venezuela, las universidades de Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, en España, las universidades como la Universidad de Campinas y Santa Catarina, en Brasil, la Universidad de Teherán, en Irán, y las universidades como Wellington y Auckland, en Nueva Zelanda. Ha participado como dictaminador en revistas especializadas en diferentes campos de estudio, como Andamios, como Anales de Matemáticas e Inteligencia Artificial, Arete, Crítica, Dianola. Ergo, Innovación Educativa, Investigación Bibliotecnológica, en el Journal of en la revista de Filosofía y Lógica, también en otras revistas como la Revista Iberoamericana de Argumentación, Signos, la revista de Lógica y Filosofía, entre otras. Nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor Raimundo Morado, quien es pues un especialista en diferentes temas ligados a la filosofía, a la lógica, a la educación, y agradecemos mucho que haya aceptado impartir esta conferencia, esta plática para los miembros de este diplomado en didáctica de las matemáticas. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Jesús, por tu generosa presentación. Los felicito por estar ya terminando 3 meses de trabajo en este diplomado. Espero que hayan aprendido muchas cosas útiles. Lo que vamos a hablar es de un panorama especial, lo que ocurre detrás de bambalinas, en lo que se basa nuestra práctica docente. Y la idea es que, entre otras cosas, se basa en nuestras concepciones o ideas sobre quiénes somos, quiénes son nuestros alumnos, cuál es el entorno en el que estamos trabajando y qué es eso que estamos tratando de enseñar. Porque no es automáticamente intuitivo. Bertrand Russell, en un ensayo muy hermoso que les recomiendo, La matemática y los metafísicos, tiene esta reflexión, que espero se alcance a leer bien. Las matemáticas puras, a diferencia, lo está contrastando él con las matemáticas aplicadas, consiste
enteramente de aserciones. ¿Y qué dicen esas aserciones? Que si tal proposición es verdadera de cualquier cosa, entonces tal otra proposición sería verdadera de esa cosa. Pues, ustedes lo saben, si un ángulo tiene ciertas propiedades, entonces, ¿qué otras propiedades va a tener? Si una figura geométrica, si un número, si una curva tiene ciertas propiedades, entonces, ¿qué otras propiedades va a tener? Noten que no estamos diciendo que sea una curva. Estamos diciendo, si fuera una curva, entonces tendría esto. Si fuera un número primo, entonces ocurriría esto. No estamos ni siquiera diciendo de qué estamos hablando. No lo estamos afirmando. Estamos solamente diciendo que si se dieran estas condiciones, entonces se daría esta otra. A lo mejor el número no es primo, pero si lo fuera, entonces, ¿qué se seguiría? Entonces, es esencial para las matemáticas puras no discutir si el antecedente, la primera proposición, es realmente verdadera. Y no mencionar cuál es esa cosa de la que se supone que lo que estamos diciendo es verdad. Esto es para que se mantenga la generalidad de lo que estamos presentando. En otras palabras, para que no lo apliquemos a nada. Es maravilloso aplicarlo, pero en el momento en que lo aplican ya están hablando de un caso particular. Y en las matemáticas puras, lo que queremos es la generalidad. Entonces, en las matemáticas termina este párrafo Bertrand Russell, pueden ser definidas como ese tema en el que nunca sabemos de qué estamos hablando, ni sabemos si lo que estamos diciendo es verdad. Y añade un pequeño gracejo, dice, seguramente los estudiantes de matemáticas pueden sentirse identificados con esto, porque para muchos de nuestros alumnos no saben de qué están hablando. Y como no saben qué están diciendo, no tiene mucho sentido preguntar si lo que dicen es verdad o no. Pues no sé, la profesora me dio estos axiomas, me dio estos principios, me dio estas reglas, y para mí eso es todo lo que la verdad significa. Simplemente es una cuestión de confiar en la profesora, que no se haya equivocado, y aceptar. Eso es lo que significa que sea verdad. Entonces, tienen nuestros alumnos muchas veces una idea muy convencional de las matemáticas. Es el juego que estamos jugando. Y no tiene mucho caso discutir si un obispo en el ajedrez, si un alfil se mueve en diagonal o no. Es simplemente una convención. Es lo que hemos decidido y no hay mayor verdad en ese tema. El problema está en que eso normalmente es la aplicación de la comprensión. En el momento en que uno se resigna a, no sé, no entiendo. Y a veces en la carrera de matemáticas es como nos lo enseñan. Nos avientan un montón de verdades y no nos explican de qué están hablando. Hay gente que termina todo un curso de matemáticas avanzadas y nunca tiene una idea de qué se trató. Simplemente aprende a resolver los problemas de esa subdisciplina, pero si es verdad o no lo que están diciendo, pues quién sabe. Si los triángulos realmente son así o no, quién sabe, pero pueden sacar 10 en la materia. Y esto me recuerda una caricatura
de Calvin y Hobbes, en la que Calvin tiene que hacer su tarea de aritmética y le pregunta a su tigre de juguete, otro problema de mates que no sé resolver. ¿Cuánto es 9 más 4? Oh, comenta Hobbes, este tiene trampa. Tienes que usar cálculo y números imaginarios. Y entonces Calvin pone la cara que muchos de nuestros alumnos ponen cuando se introducen los números imaginarios. ¿Qué? ¿Números imaginarios? Ya sabes, chiquicientos, 30 y 12 y todos esos. Al principio es un poco confuso. ¿Cómo sabes todo eso si nunca has ido al colegio? Instinto. En los tigres es innato. Para muchos de los alumnos, y sospecho que para algunos de los profesores también, es de la experiencia que tenemos. No entendemos nada de lo que está ocurriendo. Y eso es una tristeza, porque hay muchas cosas interesantes y curiosas que deberían motivar nuestro interés. Cuando Russell, en esa cita con la que empezamos, habla de esa abstracción que se hace en las matemáticas puras, de que no sabemos de qué estamos hablando, no está diciendo que seamos ignorantes. Lo que está diciendo es que hemos generalizado, que no se trata de ningún caso en particular, que lo que estoy probando en teoría de números no es para un número específico, sino para cualquier número. En ese sentido, no sé de qué estoy hablando. Pero no es porque yo no sé, yo ignore una verdad, sino simplemente porque he tomado una posición muy abstracta. Desgraciadamente, a veces sí es ignorancia lo que ocurre en el salón de clases. Cuando me acerqué a uno de mis profesores de matemáticas en la secundaria, en México, le pregunté, bueno, nos ha dado usted la regla de que no se puede dividir entre 0. 14 entre 0, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no tener una relación numérica? Hay números de muchos tipos y para todos podemos decir cuál es esa ratio, esa razón entre esos números. ¿Por qué no entre el 14 y el 0, que son 2 números? Y la respuesta que me dio fue, nadie sabe. Eso nadie lo sabe. Bueno, a veces nuestros alumnos realmente no saben. En aritmética, ¿qué pasa con esa división entre 0? ¿Es el 0 un número o no? Recuerden que para la historia de la humanidad, el 0 es un elemento tardío. Durante miles de años los seres humanos utilizaron números sin hablar de ese número tan especial, porque suena muy raro decir, esa casa tiene 0 metros de alta, esa pared tiene 0 centímetros de espesor. Bueno, dirían, una pared con 0 centímetros de espesor no es pared. Una casa con 0 metros de altura no es casa, a menos que esté fabricada hacia abajo, y entonces tenemos que hablar sobre números negativos. ¿Cómo puede una persona tener menos 2 metros de altura? ¿Cómo puede algo crecer sin crecer? O cuando les decimos a nuestros alumnos, bueno, 1/3 de 1 es 0.3333333, etcétera, al infinito. Si lo multiplicas por 3, te va a dar 0.99999 al infinito. Y como el 1, si lo divides entre 3 y lo multiplicas por 3, vas a regresar a lo mismo, entonces 0.9999 al infinito es 1. Y para muchos alumnos eso es un escándalo.
No, pero si yo estoy viendo en la representación que no es el mismo número, ¿cómo me viene usted, profesora, a decir que a ese número al que siempre le falta algo, no importa qué tanto lo extienda decimalmente, en realidad ya llegó, ya es 1? Los números imaginarios, ¡qué horror! Tratar de explicar a un alumno cuál es la raíz cuadrada de -1. ¿Cómo puede, si le hemos explicado que todo número multiplicado por sí mismo me va a dar un positivo, cómo de pronto le pregunto por la raíz cuadrada de un negativo? O los infinitesimales. ¿Qué es esa cantidad que es más pequeña que cualquier cantidad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mismo Newton, con sus fluxiones, se hizo unos enredos espantosos. O el infinito, ¿es realmente un número? Y aquí me gusta mucho el ejemplo que daba David Hilbert en el 24. Si tengo un hotel con infinitas habitaciones y está completamente lleno, todas las habitaciones están ocupadas, desde la habitación 1 a la 2, la 3, la 4, la 5, hacia el infinito, todas están ocupadas. Y llega una persona nueva y dice, quiero hospedarme en el hotel. Bueno, el hotel está lleno. No importa. Aunque esté lleno, podemos hospedar a esa persona. Algunos de ustedes recuerdan, es muy sencillo. Basta pedirle a cada huésped que se pase al cuarto siguiente. Entonces, el que estaba en el cuarto 16 se pasa al 17. El que estaba en el cuarto 1.000.000 se pasa a 1.000.001. El que estaba en el 100 millones se pasa a los 100 millones más 1. Todos se pasan al cuarto siguiente. ¿Y qué pasa con el primer cuarto? Está vacío. Y por lo tanto, esta nueva persona se puede hospedar. Entonces, aunque esté lleno el hotel, podemos alojar a más personas en él. Eso no parece intuitivo. Y necesitamos gente como Dedekind, que en el siglo XIX nos construya una idea del infinito que podamos manejar sin contradicciones. Pero es en el siglo XIX cuando la teoría de conjuntos nos regala no solamente los infinitos, sino los infinitos más grandes que los infinitos, que otros infinitos, los transfinitos. Hace un siglo, un poeta francés de broma decía, prolonga una recta al infinito, que hay más allá. Y era un chiste, era una broma. Pero hoy día, en matemáticas, podemos responder qué hay más allá del infinito. Otros infinitos, pero mayores, estrictamente mayores. No como en el hotel de Dedekind, donde infinito más 1 sigue siendo infinito, sino infinitos que son más grandes que el infinito de los números naturales. En geometría tenemos cosas raras como la paradoja de Banach-Tarski, esa cosa tan rara de dividir una esfera, volverla a reunir, y ya no tengo una, sino 2 esferas del mismo tamaño de la original. O la estadística, esa divertida paradoja de los Okies, que era una broma que hacía un cómico norteamericano, muy simpático, Will Rogers. Si pueden conseguir algunas de sus rutinas, era un cómico político, pero tenía un famoso refrán que era, hablaba durante la depresión, cuando la gente de Oklahoma se fue a California, y dentro de Oklahoma los nativos, los Okies, no eran especialmente famosos por ser inteligentes. Y por ello decía, se fueron los Okies de Oklahoma a California y el promedio de inteligencia en ambos estados aumentó. Entonces, ¿cómo es posible que pase un elemento de un conjunto a otro y el promedio de cierta propiedad
en ambos conjuntos aumente. Por supuesto, si ustedes saben estadística, se le puede explicar a los alumnos. Se les puede explicar que puede haber dados intransitivos, que hay problemas como el de Monty Hall, de escoger, que suenan extraños. Pero todas estas curiosidades que tenemos en la clase de matemáticas, cuando una persona se empieza a relacionar con las matemáticas en primaria o en secundaria, son curiosidades divertidas, entretenidas, que valen la pena para que uno profundice y no nos quedemos, como diría Russell, sin saber de qué estamos hablando ni si lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, la curiosidad es un poderoso medio de atraer. Por supuesto, no hay obligación en general de tener curiosidad. Hay gente que no es curiosa. Va a comer a la fonda, al restaurante, a la pensión, todos los días, y todos los días come lo mismo. Y si algún día le dicen, bueno, hay otro platillo alternativo, ¿no quiere usted probar? No, 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 gracias. Yo ya tengo decidido qué es lo que como todos los días y no pruebo nada distinto. Y en serio, hay gente que no prueba comida diferente porque es diferente. Entonces, la curiosidad no es en general una obligación. Es como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, no. ¿Cuándo es obligación? En general no, pero en particular sí. A veces hay una obligación de ser curiosos. Nuestros alumnos tienen cierto compromiso. Hay un contrato, a veces nada más implícito, a veces explícito, de trabajo académico que no puede ser realizado si no hay curiosidad. Entonces, a veces ser curioso es un compromiso que tenemos, tal vez para nuestros intereses, tal vez para nuestras funciones. Y por supuesto, una profesora también puede tener la obligación de ser curiosa. Porque si no es curiosa, si no le interesa, por ejemplo, la clase que está dando, puede perjudicar a su clase. Ustedes pueden dañar mucho su instrucción por falta de curiosidad. Y si tienen curiosidad, si quieren profundizar, si quieren meterse lo más posible dentro de un tema, están buscando reflexión profunda y rigurosa, espero, sobre ciertos temas. Algunos de esos temas son los que hacen la filosofía. Entonces van a tener de manera natural cierta filosofía si le añaden curiosidad para poder profundizar y reflexionar profundamente en ellos. Creo que pueden hacer mejor trabajo en el salón de clases. Y esto es una idea que ya tiene varias décadas, desde el siglo pasado. En el 2007 aparece esta colección de dimensiones filosóficas en la educación de la matemática y dicen, el tema nuclear central de este libro es haciendo lo implícito explícito. Ya tenemos ciertas preconcepciones, ciertos prejuicios, ciertas ideas, vamos a hacerlo explícito, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a poder examinarlo y hacer preguntas. Ese es un ejercicio de curiosidad. ¿Cuáles preguntas? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto de valores filosóficos presentes implícitamente en el plan de estudios? En ese que ustedes tienen que cumplir, desarrollar en su trabajo, porque tiene ciertos valores filosóficos, pero a veces están solamente implícitos y no les dicen explícitamente cuáles son esos valores. Conversamente, ¿cuáles son los puntos de vista sobre educación matemática desde el punto de vista de las filosofías de la matemática contemporáneas? Porque ustedes quieren también saber cómo otra gente ve eso.
Y habiendo respondido esas preguntas, ¿cuáles filosofías son compatibles con qué tipos de educación? ¿Y qué forma específica pueden tomar tales filosofías? Por ejemplo, si ustedes creen que los números son algo real, independiente de la mente humana, que 2 más 2 son 4 sin importar qué es lo que uno opine, entonces no pueden ser constructivistas radicales. Serán constructivistas en un sentido más suave, más laxo, pero no van a ser gente que crea que la realidad es construida por los alumnos. No, la realidad es descubierta por los alumnos a medida que ellos van construyendo sus herramientas, sus habilidades, sus teorías, sus conocimientos. No van a encontrar cualquier realidad, van a encontrar una, porque la respuesta a 2 más 2, a 7 más 8, es una sola. ¿Cómo pueden ser incluidas tales filosofías en el plan de estudios explícitamente, para que no quede tan escondido? ¿Qué forma en particular puede tomar tal implementación? Y estamos hablando de que seamos claros en nuestra propia organización de nuestro trabajo didáctico. No es una novedad. Hace ya prácticamente medio siglo, René Thoman decía, lo queramos o no, toda la pedagogía matemática descansa sobre una filosofía de las matemáticas. Normalmente es una filosofía no examinada, un tanto superficial, adquirida de rebote sin darnos cuenta, como la mayor parte de las cosas que adquirimos a través de la familia o la escuela. Y el año siguiente, Ottjankemis y Schubren escriben, la didáctica de la matemática requiere una filosofía de la matemática. En términos, dice Cooney en el 94, de la enseñanza de las matemáticas, lo que realmente está en juego es, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen los profesores sobre las matemáticas? ¿Cómo ven su papel como profesores de matemáticas? ¿Me veo yo como un facilitador? ¿Me veo yo como un transmisor de conocimientos? ¿Me veo yo como un acompañante en el viaje? ¿Me veo yo como una persona que pone en contacto a los alumnos con ciertas teorías o verdades? De hecho, este debate filosófico a diario está teniendo efectos en nuestras clases, en nuestros salones de clases. Todos tenemos una filosofía y corremos el riesgo de que, si es muy ingenua, nos lleve a tomar malas decisiones pedagógicas y a diseñar estrategias equivocadas de aprendizaje. Porque esa filosofía va a permear nuestra enseñanza, no podemos escaparnos de ella. Y si no la entendemos, no podremos controlarla. Por ejemplo, todos ustedes tienen alguna idea sobre las matemáticas, más o menos vaga, más o menos refinada. ¿Son verdades que deben ser descubiertas pero preexistentes, o un tejido de convenciones y constructos artificiales, como decíamos? ¿Es un juego autocontenido, como el ajedrez? ¿Es el lenguaje del libro de la naturaleza, como creía Da Vinci? ¿Es una herramienta para controlar el entorno y es tan buena como sirva? Una idea muy utilitarista de la matemática. ¿Qué es lo que ustedes creen sobre la matemática? Porque eso va a afectar cómo la enseñan. No es lo mismo que yo les ponga una serie de ejercicios a los alumnos para que descubran un teorema. Lo van a descubrir porque estaba ahí, nada más cosa de ayudarles a acercarse, a que se los ponga para que ellos crean o construyan ese teorema. Entonces, si va a ser simplemente crear tu propia matemática, van a ser ejercicios distintos. Cuando están enseñando geometrías no euclidianas, ¿qué grados de independencia tiene la creación de esas geometrías? Buscamos que crean en esos principios geométricos o que creen sus propios principios geométricos.
Habría geometría no euclidiana si no hubiera seres humanos. Habría geometría incluso euclidiana si no hubiera seres humanos. También influye la filosofía y la educación que tengan. ¿Cómo ven ustedes la educación? Por ejemplo, ¿creen que la memoria es una herramienta importante para que tengan algo sobre lo cual reflexionar y pensar y estén bien informados? ¿O creen que la memoria es lo peor que puede haber y de lo que se trata es de que entiendan aunque no se puedan acordar de nada? ¿Cuál es el papel de la memoria en el aprendizaje? ¿Cuál es el papel de la educación matemática en la educación? ¿Una persona sin educación matemática puede a pesar de ello estar bien educada? ¿Qué es lo que pierde la educación si se pierde la parte de matemáticas? ¿Y qué estamos buscando? ¿Que estamos tratando de hacer a los alumnos matemáticos o usuarios de la matemática o que simplemente entiendan los conceptos y principios matemáticos, que tengan ciertas habilidades o que además tengan ciertos conocimientos, o incluso queremos inculcarles ciertas actitudes, cierta predisposición para vivir? Importa también qué teoría del conocimiento tengan. Y eso va a cambiar dependiendo de nuevo. Si son verdades innatas las de la matemática, entonces la razón las descubre en sí misma. Es básicamente introspección. Mientras que si provienen de la abstracción de las experiencias empíricas, por supuesto que no. Por mucho que hagan introspección no van a encontrar nada, necesitan jugar con diferentes objetos, con diferentes piedritas, en griego se dice cálculos, para poder calcular, amontonar piedritas y poder aprender aritmética básica. Entonces, los ejercicios de aprendizaje van a ser muy distintos. Si lo que quieren es explicitar algo que ya estaba implícito, innato, por introspección, o si lo que quieren es abstraer a partir de experiencias concretas, pues vamos a tener que practicar con concreciones, con verdades análogas, con algo similar, para que vayan aprendiendo los alumnos. El apriorismo hará que les pidamos que estudien las definiciones y luego usen la luz de su razón, lo que ya tienen. Y en cambio el empirismo les va a llevar a trabajar con muchos ejemplos para que hagan la generalización. Trataremos de que construyan sobre sus experiencias a través de los sentidos. Y hay escuelas donde dicen, para empezar a enseñar matemáticas a los niños en primaria, tenemos que ponerlos a usar las manos. La matemática entrará por las manos, por los ojos. No de exponerlos a entes matemáticos que no han podido todavía construir, para los cuales no tienen una experiencia concreta. Y entonces se vuelve un problema gravísimo cuando empezamos a hablarles de cosas como números complejos o la jerarquía de los transfinitos, donde ya no hay experiencia en la cual puedan apoyarse, hay experiencia sensible. También importa la ética que ustedes tengan. ¿Creen que el conocimiento matemático los hace mejores personas? ¿Son ustedes superiores, más virtuosos por el hecho de que saben matemáticas? Porque a veces les hablamos así a los alumnos. Es bueno estudiar matemáticas. O como dicen en Argentina, cumpliste tus deberes. Y hay la idea de que hay algo moralmente superior en una persona que sabe matemáticas. Eso nos lleva a, ¿qué idea tienen ustedes de una persona? ¿Creen que toda la gente tiene la racionalidad suficiente para hacer matemáticas? ¿O habrá algunas capacidades distintas entre los estudiantes? Es que ese nació para las matemáticas y a ese otro no se le dan. Ni caso tiene tratar de ayudarlo. O los niños. Piaget dice que a cierta edad no pueden trabajar esto, no pueden entender eso, así que a un niño de tercero de primaria no le des cierta matemática que simplemente no puede manejar. O los indígenas, que tienen otra manera de concebir el mundo, son mágicos, entonces
o las mujeres, o los pobres, o los orientales. Entonces, si ustedes tienen ciertas ideas sobre los seres humanos, eso se va a filtrar a su salón de clases. Y entonces van a hacer las preguntas o prestarle atención a ciertos alumnos y a otros no tanto, porque ustedes creen que no tiene mucho caso. Su antropología filosófica va a influir sobre su pedagogía, incluso su estética. Porque hay gente que dice, eso tiene que ser verdad matemáticamente porque es tan hermoso, tan bello. Bueno, ese es un placer subjetivo que ustedes tienen ante cierta teoría matemática. Pero son propiedades intrínsecas del objeto, son rasgos deseables, la simetría, la simplicidad, son propiedades intrínsecas o extrínsecas. ¿Son valores estéticos en sí mismos o para nosotros? Es porque nos gustan. ¿Son propiedades nada más subjetivas? ¿Su valoración positiva es una valoración objetiva? Entonces, cuando estamos hablando de forma, orden, simetría, reflexividad, coherencia, cuando estamos con Luca Pacioli hablando sobre la proporción áurea, ¿es realmente hablar solamente de gustos subjetivos o estamos hablando de algo sobre la realidad? ¿Qué no estamos diciendo? No les estoy diciendo aquí que sea necesaria la filosofía para enseñar las matemáticas. En un sentido es trivial porque es inevitable, en otro sentido es falso porque no tienen que estudiar filosofía para ser buenos profesores. No estamos diciendo que la filosofía sea necesaria ni siquiera para hacer matemáticas, ni para enseñarlas, ni para hacerlas. De nuevo, sería o trivial o falso. De hecho, estudiar matemáticas y estudiar filosofía no son lo mismo, incluyendo la filosofía de las matemáticas. Y es diferente enseñar matemáticas y enseñar filosofía. Entonces, no les estoy diciendo, pónganse a estudiar filosofía para ser buenos profesores o enséñenle filosofía a los alumnos para que sean buenos alumnos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que entender nuestra filosofía ingenua, la que tenemos, nuestros prejuicios, nuestras preconcepciones, pueden ayudarnos a no tener ideas tan ingenuas. Y eso nos puede ayudar a ser mejores profesores de matemáticas. Es útil saber qué filosofía tenemos. Hay filosofía para enseñar y hay filosofía para investigar. No necesariamente la misma. Una buena filosofía para investigar matemáticas, para ser matemáticos, puede no ser una buena filosofía para ser profesores de filosofía, de matemáticas. Nuestras ideas que nos van a ayudar para una cosa pueden ser distintas de las que nos van a ayudar para lo otro. Cada filosofía, aunque ustedes no se den cuenta de que la tienen, de que tienen cierta ética, cierta estética, cierta epistemología, cierta ontología sobre su trabajo, aunque no se den cuenta, les está influyendo para tener un estilo diferente en el salón de clases, un estilo distinto de enseñar matemáticas. La filosofía, decía Platón en el Teteto, Aristóteles en la metafísica, empieza cuando nos asombramos. Taumazo, que significa algo así como me asombro de eso. Taumazo. Y ese asombrarnos es el comienzo, es lo que nos lleva a reflexionar. Si no hay asombro, es muy difícil que pasemos a desarrollar lo que se llamaba antes filosofía, hoy diríamos simplemente ciencia. Queremos cumplir con esa obligación como profesores de ser curiosos. En nuestra vida diaria podemos, si preferimos no ser curiosos y seguir comiendo lo mismo toda la vida, pero en el salón de clases nosotros tenemos el llamado a ser los primeros en tener interés, los primeros en tratar de respondernos preguntas, los primeros en
encontrarlo interesante, extraño, entretenido, incluso divertido. Y si no nos entusiasma, si no nos interesa, si no nos llama la atención, si no nos asombra lo que estamos enseñando, los alumnos se dan cuenta, los alumnos lo detectan. Generalmente no detectan cuando estamos interesados, pero cuando estamos desinteresados, enseguida lo notan. Cuando estamos aburridos, enseguida se dan cuenta. Tenemos que mostrarles, no nada más decirles que nos interesa la matemática. Porque hay profesores que están apasionados por su materia, pero no lo muestran. Por reticencia, por timidez, por falta de expresividad. Y si los alumnos no notan eso, es muy difícil que ellos se contagien de ese entusiasmo. Creo que interesarnos profundamente por estas ideas que tenemos sobre la matemática, reconocer nuestra filosofía y tener idea de cuál otra podría ser, nos puede ayudar para recuperar ese entusiasmo, ese asombro, esa fauma que nos permita ser mejores en la didáctica. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Raimundo. Un placer, como siempre, tener la oportunidad de escucharlo. Creo que es una reflexión muy interesante la que nos ha provocado a todos. Y bueno, dejamos ahora justamente un espacio para que nuestros colegas, quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, por favor no duden en hacerlo. Como somos un grupo reducido, pueden levantar su mano o directamente hacer la pregunta o comentario al doctor Raimundo. Bueno, seguramente todos están reflexionando sus preguntas. Magnífico. El conocimiento matemático se inventa o ya está un poco como predeterminado. Es decir, el conocimiento matemático ¿se inventa o se descubre? Estás haciendo filosofía con esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero que hagan mis alumnos? ¿Que inventen o que descubran? Y en matemáticas tenemos las dos tendencias. A veces les decimos, tienes que ser creativo como matemático. Una persona que quiere ser matemática necesita inventar cosas nuevas. Y tú sabes que hay áreas de la matemática donde dices, ¿qué habían estado soñando estas personas? ¿Por qué extraño mecanismo se les ocurrieron estos principios? Pero bueno, si aceptamos esto, entonces planteamos escenarios rarísimos o incluso completamente extravagantes. Y no sabemos realmente en qué universo está pensando esa persona. ¿Qué ocurriría si le doy una vuelta a una esfera y hago que todo el interior esté en el exterior, sin cortarla? Entonces, bueno, ¿de qué está hablando? ¿O qué tal si las paralelas siempre se cortaran? Entonces, bueno, definitivamente tiene una idea muy extraña. ¿O qué pasaría si los puntos obedecieran ciertas reglas diferentes? Bueno, la idea misma de punto.
Alguna gente ha criticado que no hay puntos en la naturaleza. Es básicamente un objeto sin dimensiones. Un plano sin espesor, una línea sin anchura. ¿De qué estás hablando? En la naturaleza no ves eso. Entonces parece que cuando hablas de un círculo, estás hablando de algo que en el mundo no existe. Te lo sacaste de la manga, lo inventaste. Porque en la realidad tenemos cosas que se aproximan. Tenemos esferoides, tenemos ovoides, tenemos cosas que son medio circulares, pero perfectamente circulares. ¿En serio? O cuando hablamos de un polígono de infinitos lados, ¿de qué estás hablando? Entonces, por un lado hay la idea de, no, la matemática lo que está haciendo es descubrir relaciones estructurales en la naturaleza. Están en el mundo. Y esas extrañas geometrías que para nosotros nos suenan muy raras, a lo mejor son las geometrías de un hoyo negro, donde ocurren cosas extrañas, pero ocurren. Y estamos, sin saberlo, descubriendo las relaciones de un tipo de realidad que nos es muy ajena, pero que es real, de todas maneras. Hay hoyos negros y tienen su propia geometría. Y otra gente dice, no, por favor, Riemann y Lobachevsky estaban simplemente jugando, viendo qué axiomas podían poner o quitar, estaban simplemente creando un edificio teórico, y mientras preserves consistencia, mientras no te contradigas tú solo, puedes poner lo que se te antoje. La matemática es libre creación. ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos hagan? Que propongan cosas nuevas, jamás escuchadas, jamás vistas, o que hagan un análisis de cómo funciona el mundo alrededor suyo. Porque en el mundo hay donde se cruzan diferentes superficies. Tengo yo donde termina un objeto. Y esos son líneas. Pero tu contorno efectivamente no tiene espesor. Porque no estamos hablando de lo que está dentro de tu cuerpo o fuera de tu cuerpo, sino de ese límite entre ellos. Y aunque suenan a cosas muy extrañas, realmente existen. Y el punto es simplemente donde dos de esas líneas se cruzan. Es como hablar de los paralelos y meridianos. Por un lado puedes decir, eso es completamente imaginario, son líneas imaginarias que los geógrafos convencionalmente establecieron, pero de que hay paralelos y meridianos los hay. Y eso causa que haya diferentes estaciones en el año. Tiene efectos prácticos. No es lo mismo estar en el trópico de Cáncer o en el de Capricornio que estar en el Ecuador o en los polos. Y si tú me dices que el polo es una construcción imaginaria, yo te diría, vístete como si estuvieras en Ecuador, en el polo, a ver si es imaginario. Es diferente estar en un polo que estar en el Ecuador. Lo que es construcción es el sistema con el cual lo manejo, con lo cual lo describo. Pero lo que describo es real. El español es un instrumento artificial con el cual puedo hablar de las piedras y montañas y ríos que están ahí afuera, independientemente de mi lenguaje y de mi mente. Entonces, la creatividad en matemáticas es encontrar nuevas maneras de poder hablar de lo que ya existe, incluyendo las relaciones matemáticas que están ahí para que las descubramos. ¿Ves cómo estoy oscilando entre una idea muy sintética y una idea muy analítica de la matemática? Pero de acuerdo a como yo vea a las matemáticas,
va a ser que voy a incentivar a mis alumnos. Mira, de la aritmética ya todo se dijo, simplemente aprende a hacerlo. No, no, no. Hay muchas aritméticas por descubrir. Explora. Entonces, ¿a qué le voy a dar énfasis en mi clase? Si tengo 3 alumnos, a lo mejor puedo ser más creativo, trabajar como un seminario o un taller. Si tengo 300 alumnos, a lo mejor, por favor, no sean creativos. Sean dogmáticos, verticales, sean perezosos, no piensen por sí mismos, no sean críticos, simplemente pongan la respuesta correcta, apréndansela de memoria. Entonces, lo que queremos es que su práctica docente corresponda lo más fructíferamente posible, lo más eficientemente posible a su visión de las matemáticas. Porque los alumnos después pueden rechazarla y crear la suya propia, pero ustedes tienen que ofrecerle una. Ustedes tienen que decirles, mira, el 0 no puede usarse como divisor por estas razones. Lo que hizo ese profesor de decirme, Raimundo, nadie sabe por qué no se puede dividir, fue realmente criminal. Él no sabía por qué no se podía dividir entre 0. Simplemente sabía que no se podía, pero no sabía por qué no se podía. Y lo que él me dijo no fue una confesión humilde y sincera de averígualo, podemos tratar de encontrar la razón, pero yo no la sé. No, lo que me dijo es nadie sabe. Los alumnos captan esa actitud. Y bueno, si la matemática es una disciplina donde la gente no le importa que está haciendo las cosas sin saber ni por qué, vamos a perder a algunos de los alumnos más valiosos que quieren entender, que no solamente quieren saber cómo le hago para resolver el problema, sino también quieren saber por qué es esa la respuesta y no otra. ¿Por qué el 9 tiene características tan raras? ¿Por qué pasan estas cosas tan extrañas con las derivadas? ¿Por qué el álgebra puede tener esta diferencia que a veces es radical con respecto a la aritmética? Y ese por qué, ese asombro, ese trauma que tienen los alumnos, nosotros podemos destruirlo, podemos pisotearlo. Y va a depender mucho de qué es nuestra idea sobre nosotros mismos y sobre ellos y sobre la materia que están estudiando y sobre su manera de insertarse en la educación. Y todas esas ideas filosóficas van a hacer que demos respuestas distintas. Perdón por extenderme tanto. Pero muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido muy interesante lo que ha comentado. Y bueno, seguramente ya nuestros colegas han pensado en alguna pregunta o en algún comentario. No sé si alguien desee participar con alguna pregunta o algún comentario para el doctor Raimundo. Tal vez el profesor Edwin Robles. Perfecto, ha levantado la mano. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, le voy a hacer un comentario al doctor Raimundo. Primeramente agradecerle por la plática que nos ha brindado el día de hoy, ¿no? Sinceramente sí fue bastante reflexiva. Recopila varios de los aspectos, ¿no?, que ya hemos trabajado en el diplomado, ¿no?, y ahorita en su plática, que los condensa con ejemplos que nos hacen nuevamente como recordar esa parte, ¿no? Por ejemplo, segunda sesión, creo que tercera sesión, no recuerdo bien, ¿no?, donde hablábamos de los conocimientos implícitos, ¿no?, y hablábamos de las teorías ingenuas que tenemos como docentes, una revisión, bueno, siento que esta plática el día de hoy pues nos hace como movilizarnos nuevamente a esa reflexión de nuestro papel como docentes y de lo que queremos desarrollar en los estudiantes.
que si bien pues muchas veces se ha comentado, ¿no? Al menos allá en la escuela normal, yo como apenas egresé de ahí, pues ahí siempre nos hablaban del papel del maestro, de qué tipo de docente quiere ser, mas no obstante, pues se basaban mucho en ciertos autores, ¿no? Los planes de estudio, pues como sea, ya están reglados y ya están normados y no era difícil, ¿no? Pues se salieron de un esquema. Ellos tenían que cumplir con eso y a pesar de que en el discurso nos podían decir, busca nuevas alternativas o explora ciertas cosas, pues ciertamente no nos daban como esas herramientas, ¿no? Para explorar, cosa que a través del diplomado, pues hemos empezado a descubrir. Y pues sería parte del comentario, compañero. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Muchas gracias, profesor Edwin. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. El profesor Francisco Trejo a lo mejor pueda tener alguna pregunta. Ha sido siempre muy reflexivo. Pues no sé si sea o vaya dentro del tema, pero hace 2, 3 ciclos escolares me llegó un grupo a que uno de mis compañeros, no me gusta hablar mal de ellos, pero había enseñado mal un contenido. Y no sé a qué se deba que en ese, que los alumnos aprenden más cuando se les enseña mal que cuando trato de enseñarlos bien. Me costó trabajo para hacerlo, para retomar el tema del cual me tuve que regresar un tiempo, pero no sé, mi pregunta va en qué se puede hacer en ese sentido, ¿no? Cómo se puede, pues, quitarle esa idea a los alumnos, a reaprender ese contenido, ¿no? A lo mejor no está dentro de lo que estamos viendo ahorita, pero es una inquietud que tengo ya algún tiempo. A ver si te entiendo, Francisco. Tu pregunta es, ¿qué hacer si me llegan alumnos que ya están maleados? Sí, efectivamente, así. Es fascinante ese caso porque casi no hay alumno que no llegue con daño educativo. Esto es normal. Tratando de ayudar a los alumnos, muchos profesores los deforman. También desde su casa. Muchos padres empiezan a meterles fantasías. No nada más de que les mientan a veces descaradamente diciéndoles que hay Santa Claus, también porque no saben la respuesta correcta. Entonces les recomiendan curas mágicas que no sirven, técnicas matemáticas que están equivocadas, y los alumnos no tienen defensa intelectual. Entonces, lo que puede servir en algunos de esos casos, y depende aquí mucho de las circunstancias, es ganarse la confianza de los alumnos. Tú no te ganas la confianza pidiéndola, tú te ganas la confianza dándola, mostrando que tú estás interesado en ellos, no pidiéndoles que ellos se interesen en la materia, sino mostrando cómo la disciplina les puede servir a ellos y cómo tú quieres ayudarlos, no diciéndolo, mostrándolo. Y si logras que te pierdan el miedo, el recelo, entonces tener mucho cuidado de no criticarlos, de no decirles que están equivocados, porque a la gente le duele su ego, somos seres humanos. Y es rara la persona que tiene la madurez como para aprender de un reproche, de aprender de que alguien les corrija la plana, de aprender cuando alguien los regaña. Es muy rara la gente que tiene esa madurez. En general, eso produce frustración, y la frustración produce
infantilismo o agresividad, o ambos. Entonces, en lugar de decirles, mira, te mintieron, estás equivocado, les puedes decir, interesante lo que te dijeron, vamos a desarrollarlo, vamos a ver qué consecuencias tiene. Si realmente esa es una buena manera de encontrar promedios, porcentajes, de tomar una decisión, de calcular una probabilidad, si realmente funciona, vamos a desarrollarlo y ver las consecuencias que tiene. Entonces, les ayudas a construir, no les tratas de destruir sus ideas equivocadas, sino a construir en base a ellas. Si tú crees que realmente, bueno, nada más hay dos posibles resultados, entonces es 50-50, ¿no? Claro que no. Las probabilidades no son tan sencillas. Aunque haya nada más dos posibles resultados, uno puede ser más probable que el otro. Entonces, les ayudas diciendo, vamos a ver qué pasa si realmente tu teoría, lo que te enseñaron, lo que te dijeron, es verdad. Y al irlo desarrollando, van adquiriendo habilidades intelectuales, técnicas, conocimientos, que poco a poco van a irlos metiendo en crisis. Es lo que los psicólogos llaman equilibración. Se les viene un problema de que a medida que van tratando de aplicarlo, tratando de explorarlo, esas cosas que les dijeron ya no funcionan, ya no sirven. Y eventualmente la inconsistencia, la contradicción interna tiene que ser resuelta por ese proceso de equilibración en el que dan un salto intelectual y llegan a un nivel superior. Entonces llega un momento en que ellos necesitan intelectualmente la solución. Pero primero les desarrollas la necesidad. No darles la respuesta antes de que tengan la pregunta, porque raramente funciona. En general, si vale la pena ayudarlos, vale la pena ayudarlos bien. El proceso es lento, penoso, no es seguro que lleguen a un buen término, pero es el que más respeta su capacidad intelectual y su potencial como estudiantes. Ayúdales a desarrollar sus errores, pero no los sueltes. Acompáñalos, protégelos de que esas malas concepciones no les vayan a hacer daño, sino que simplemente irles mostrando cómo la mentira tiende a revelarse. El engaño, el error, la imprecisión, la falta de rigor, tienden a mostrarse. Y en eso estás acompañándolos en el viaje sin tratar de imponerles nada. Hasta que ellos puedan darse cuenta de dónde está la puerta. De cuando en cuando les puedes soltar algunos indicios, les puedes llamar la atención hacia algo, pero decía un filósofo, de lo que se trata es de mostrarle a la mosca que está golpeándose una y otra vez contra el cristal por dónde está la salida. Porque si no la ve, si ni siquiera se da cuenta de que hay un cristal, si no sabe de esos problemas educativos con los que te llega a la clase, va a seguir golpeándose una y otra vez y la solución que tú les des no va a tener ningún sentido. Ni siquiera van a poder entender el remedio si no han comprendido y asimilado el problema. Por supuesto, estoy hablando de un caso ideal, donde hay tiempo, donde hay buena disposición, donde tú puedes manejar ese tema e irles mostrando las consecuencias, donde la institución te apoya, en fin, situaciones muy, muy ideales. En la práctica se hace lo que se puede, un poquito, se les va dando herramientas, se les va ayudando a desarrollar habilidades, pero no se descuida
que la parte más importante de enseñar matemáticas es desarrollar las actitudes, el interés, el entusiasmo, la curiosidad, porque una vez que están interesados, ellos van a ejercitarse, a hacerlo una y otra vez, como los videojuegos, y eso les va a desarrollar las habilidades y les va a brindar los conocimientos. Los alumnos pueden googlear, pero solamente lo harán si están interesados. Entonces, casi ningún conocimiento en la clase o habilidad en la materia es tan importante como la actitud que les vayas estimulando, empezando con tu propio ejemplo. Y eso les puede ayudar a ellos a desarrollar esa actitud crítica. Sobre todo si notan que eres un profesor que está receptivo a escuchar la opinión de otros y que le das la bienvenida, aceptas con gusto que te corrijan. Les enseñas que ser capaz de autocorregirte y aceptar la ayuda ajena no es signo de debilidad, sino signo de fortaleza y capacidad. Si les puedes dar esa actitud abierta y curiosa hacia el aprendizaje, todo lo demás es mucho más sencillo. Adquirir habilidades por el entrenamiento y conocimientos sobre la disciplina. Desgraciadamente, la mayoría de nuestros programas de estudio están diseñados pensando en qué conocimientos deben adquirir, qué habilidades deben desarrollar, y solamente como si alcanzara el tiempo, ojalá y se pudiera mágicamente, por ósmosis, adquirir ciertas actitudes. Hemos puesto a la carreta adelante de los caballos, y no es sorpresa de que sea tan difícil que avance. No sé si te ayuda algo estos comentarios, Francisco. Sí, mucho. Le agradezco mucho la aportación. Gracias. Mucha suerte. Muchas gracias, profesor Francisco. No sé si Daniela, Delia, Dulce o Flor tenga alguna pregunta para usted, o Marco, o algún comentario. Buenas noches. Yo, pregunta no, sino, bueno, no sé si comentario. Agradecer el tema, porque a veces sí, sí me pareció muy interesante, ¿no? La visión que debemos tener como docentes de las matemáticas, porque a veces creemos que lo que nosotros sabemos o lo que creemos saber es lo correcto y realmente no es así. Tenemos que ponernos también en el lugar de nuestros alumnos y buscar la mejor manera de enseñar a nuestros alumnos. Tienes mucha razón. Y es muy triste que a veces los peores alumnos somos los maestros. Así es, doctor. En muchas ocasiones nos ocurre que no tenemos siempre esta actitud de poder participar, por ejemplo, en los propios procesos de formación. En el centro hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Secretaría de Educación Pública en diferentes momentos en procesos de formación, y a veces creo que hemos encontrado estos dos polos a veces opuestos, en el sentido de encontrar a maestras y maestros con una gran disposición de aprender, una gran disposición de colaborar, de cooperar, inclusive de apoyar a sus propios grupos de maestros en los que ellos participan. Y también nos hemos encontrado ese otro polo donde es difícil conciliar horarios, intereses, actividades que permitan a los profesores formar parte de los procesos de formación.
Y bueno, creo que en gran medida Sí, está... Perdón, sí, adelante, adelante. no, disculpa, termina. Bueno, comentaba que justamente esta conversación, esta plática que usted amablemente ha impartido el día de hoy, creo que en gran medida nos hace reflexionar sobre el papel tan importante que jugamos los maestros, porque si en nuestra actitud no mostramos esa disposición, ese interés, esa motivación por participar, pues será muy difícil que logremos que nuestros alumnos se interesen. No nada más los alumnos llegan maleados, a veces los profesores estamos ya también muy maleados por malas experiencias, por malos sistemas, por mal entrenamiento, por falta de apoyo, falta de recursos. Estamos ya nosotros mismos muy dañados. Pero en general yo soy muy optimista porque dar una mala clase es muy desagradable. Tal vez haya por ahí algún sádico o algún masoquista que goce haciendo sufrir a los alumnos y destrozando su curso, pero en general la mayoría de la gente con la que yo me he encontrado quiere dar buenas clases porque son simplemente más agradables, son más recompensadoras. Uno obtiene más de ellas. La gente en general encuentra más satisfactoria una buena clase que una mala, incluyendo la propia. Y cuando se da mal la clase por cualquier razón, propia o ajena, por cualquier factor, a la gente no le gusta. Y eso a mí me da esperanzas, de que es muy rara la maestra, el maestro, que goza de que la clase sea mala. Entonces, en general, hay un deseo de disfrutar la vida, incluyendo el trabajo. Si se puede, es mejor. Y si se puede, hasta sentir que se ha ayudado un poco a los alumnos, o por lo menos no se les ha hecho mucho daño, que ha servido de algo la clase. La gente sacrifica algunos otros placeres por ese placer que puede ser muy intenso de tener una buena experiencia pedagógica. Entonces, mi esperanza es esa, de que la gente prefiere vivir bien que vivir mal. Y si podemos, como diría Francisco, desaprender todo lo maleado que nos han infligido a lo largo de los años, si podemos tener la oportunidad de liberarnos de eso y de tener mejores relaciones con nuestros alumnos, la gente, creo que en general, aceptaría algunos sacrificios, si no son muy grandes, con tal de obtener ese placer. Entonces, ustedes son un grupo autoseleccionado que me da mucha esperanza, de gente que se quede hasta altas horas de la noche hablando sobre cómo mejorar nuestras experiencias educativas, y espero que poquito a poquito, con cada granito de arena, se vaya construyendo un edificio más sólido para que esa experiencia sea más continua, más segura. Va a haber siempre casos raros, va a haber siempre casos en los que vaya a haber mala suerte, pero en matemáticas sabemos que hay que jugar a las probabilidades. Entonces, tener un buen sistema, aunque no sea 100% seguro, pero que poco a poco nos vaya acercando más a buenos resultados. Y una de las cosas que ayuda mucho a tener un mejor sistema es conversar entre nosotros, intercambiar experiencias, ver otras perspectivas, otras ideas de qué alternativas tenemos para poder adaptarnos a la situación en la que estamos, al grupo que nos haya tocado, a la materia que tengamos que dar, de una manera más placentera, más rica, más satisfactoria.
Entonces, creo que aunque hay fuerzas importantes que van hacia la destrucción de nuestra experiencia pedagógica, también hay un deseo interno y ciertos recursos que podemos aprovechar alrededor para que sea menos dolorosa la experiencia para nuestros alumnos y también para nosotros. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Pues ha sido un placer que nos acompañe esta noche y además culminando esta etapa de formación, este trayecto formativo en el Diplomado de Didáctica de las Matemáticas. Lo que nos resta ahora es, tenemos justamente 4 semanas para que nuestros colegas, maestras y maestros puedan elaborar sus escritos, su reporte final, que es, digamos, la evaluación final del diplomado. Y bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta para el doctor Raimundo Morado Estrada, pues bueno, agradecemos su participación y desde luego agradecemos